La realidad física, el mundo material que habitamos, es solo una pequeña parte de la totalidad. Existe un campo metafísico que vincula a todos y a todo, y en el que estamos sumergidos como peces en el agua. Un principio unificador que Carl Jung identifica con Dios mismo. La naturaleza, la psique y la vida me parecen la divinidad desplegada. En este vídeo vamos a decodificar la metafísica de Jung. Y por metafísica no me refiero a fenómenos paranormales, sino a la esencia del ser, de las cosas, las criaturas y los fenómenos. Para ello vamos a basarnos en el fantástico libro Decoding Jung's Metaphysics, del filósofo y científico Bernardo Kastrup, cuyo trabajo está liderando el renacimiento moderno del idealismo metafísico, la noción de que la realidad es esencialmente mental. A diferencia de Freud, que creía que el inconsciente era simplemente un depósito pasivo de contenidos olvidados o reprimidos de la conciencia, Jung postulaba que el inconsciente es una matriz activa y creativa con una vida psíquica, voluntad y lenguaje propio, y que a menudo choca con nuestras disposiciones conscientes. El concepto fundamental que subyace a todo el trabajo de Jung y toda la psicología es el de la psique, un término que deriva del concepto griego de alma y que se refiere a la mente humana en el sentido más general y completo. Para Jung, la psique está dividida en 3 capas. La capa superior es la conciencia del ego o yo, que es con la que normalmente nos identificamos en nuestro estado habitual de vigilia. La capa intermedia es el inconsciente personal. Aquí se encuentran multitud de contenidos que no vemos, de ahí su nombre inconsciente, pero que igualmente influyen en la capa superior, la conciencia del yo, sin que nos demos cuenta. Son contenidos personales como memorias enterradas, miedos, traumas, deseos, tabúes. Sin embargo, en ocasiones esos contenidos inconscientes cruzan el umbral de la conciencia, con lo que dejan de ser inconscientes y pasamos a verlos con claridad. Y la capa inferior, que es la primordial y existía antes de todo lo demás, es el llamado inconsciente colectivo, cuyos contenidos nunca llegaremos a ver directamente, pero que influyen en nosotros de forma aún más intensa e impredecible. Nuestro yo está siempre rodeado o envuelto por el inconsciente colectivo, como una isla en el océano. Y aquí, en las misteriosas aguas del inconsciente colectivo, en las que vamos a sumergirnos ahora, es donde la metafísica de Jung se vuelve única y fascinante. La estructura del inconsciente colectivo está definida por los arquetipos, que son patrones innatos de actividad psíquica. Son modelos primordiales que todos tenemos incorporados y que escapan por completo al control de la voluntad deliberada. Al formar parte del inconsciente colectivo, no podemos llegar a ellos conscientemente ni podemos ejercer ningún tipo de influencia sobre ellos. Los arquetipos, en cambio, sí intervienen decisivamente en nuestras vidas. Jung afirma que nuestras emociones, creencias, pensamientos y comportamientos se desarrollan siguiendo los patrones que dictan estas plantillas arquetípicas innatas. El patrón marcado por el arquetipo nos empuja a seguir sus dictados sin que podamos hacer mucho al respecto. Así que podemos pensar en ellos como una especie de centros secundarios de conciencia. Por ejemplo, la vida interior y el comportamiento de una madre hacia su hijo están determinados en gran medida por el llamado arquetipo de la madre, un modo de ser y actuar que es heredado por cada mujer y que es desencadenado o constelado, como Jung prefiere decir, por la presencia de su hijo. La buena noticia es que cuando los arquetipos operan sobre nosotros, nos avisan. Se comunican con nosotros para hacernos saber que están ejerciendo su influjo en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacen? A través de símbolos e imágenes que apuntan a un claro mensaje. Usando una narrativa simbólica, le muestran a la conciencia del yo lo que está sucediendo más abajo, en el inconsciente. No nos hablan directamente, en conversaciones abiertas como las que tenemos con otros individuos,
sino que usan el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje del símbolo. Es más, Jung sugiere que los arquetipos son entidades reales en el sentido de ser superiores y preexistentes a todos los fenómenos que organizan el mundo físico. En ocasiones, estos arquetipos llegan a personificarse en forma de daemones, que a pesar de la similitud lingüística no son demonios. Los daemones son complejos autónomos o fuerzas espirituales desencarnadas capaces de subyugar nuestra vida psíquica según su propia agenda. ¿Por qué los arquetipos se comunican con nosotros y nos envían estos símbolos repletos de significado? Para ayudarnos a avanzar. Según Jung, el objetivo último de la vida psíquica es la individuación, una integración plena de toda la personalidad en la conciencia. Los arquetipos, al manifestarse en nuestras vidas, quieren ayudar a que nuestra psique avance hacia ese telos, ese destino o propósito. Tienen una dirección de desarrollo preferida para nosotros y por eso se debe prestar atención al significado de las manifestaciones arquetípicas, que siempre apuntan hacia un patrón teleológico. Jung rechaza repetidamente el materialismo dominante de su época, la noción de que lo físico es todo lo que hay y donde lo mental es solamente algo secundario que el cerebro hace, un epifenómeno del metabolismo cerebral. La psique como tal no puede explicarse en términos de química fisiológica. La psique existe, pero no en forma física. Es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia solo puede ser física. Para él, tanto la visión espiritual medieval como la visión materialista moderna son extremos injustificables motivados por sesgos subjetivos. En cambio, solo lo psíquico, como la posición media, epistémicamente confiable, es una base sólida, siendo la materia y el espíritu una mera designación de la fuente particular de los contenidos psíquicos. En otras palabras, Jung invierte por completo la lógica del materialismo dominante. Es la función psíquica la que crea, mantiene y modifica la estructura orgánica, no al revés. Una forma muy interesante que los arquetipos escogen para manifestarse es lo que Jung llamó sincronicidad. Además de las cadenas de causa y efecto, el mundo físico también se organizaría según relaciones de significado determinadas arquetípicamente, como lo hacen los sueños. Aunque muchos físicos teóricos dan por hecho que las fluctuaciones cuánticas no siguen ningún patrón global, Jung afirma que los eventos cuánticos no funcionan como accidentes, sino que se ajustan a patrones de organización sutiles y no locales que corresponden a un principio de ordenamiento metafísico aún no reconocido, diferente de la causalidad. La estructura de todo el universo, desde las galaxias hasta el ADN, surgió de hecho como resultado de tales patrones globales no reconocidos que descansan sobre una base arquetípica. Y estos mismos patrones son los que explicarían esas coincidencias significativas que Jung llamaba sincronicidades. Habitamos un universo experiencial que encarna la semántica arquetípica, y como tal, la vida de vigilia es en muchos sentidos similar a un sueño, y por lo tanto simbólica, no literal y susceptible de interpretación. Hace poco subí un completo vídeo hablando de la sincronicidad de Jung, que de hecho es uno de los más vistos del canal, y allí te explico detalladamente cómo funciona este principio de conexión acausal. Te dejo el enlace al vídeo en la descripción. Si las ideas de Jung te parecen un poco complicadas, quédate con la siguiente. La psique es la condición necesaria para la existencia de todo lo demás, incluyendo el mundo material. No hay separación entre el espíritu y la materia. Todo comparte la misma base categórica. Todo está constituido por la misma esencia intrínseca. El mundo físico externo y el inconsciente colectivo son la misma cosa que se nos presenta de dos maneras diferentes. En consecuencia, no queda lugar para el dualismo. Dios mismo, como realidad metafísica irreductible, es indistinguible del inconsciente.
no podemos decir si Dios y el inconsciente son dos entidades diferentes. Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué papel jugamos entonces los humanos? Somos chispas encarnadas del ser divino, experimentando la realidad para rendir un servicio a Dios. La vida del hombre debe ser sacrificial, es decir, ofrecida a una idea superior al hombre, decía Jung. Estamos en un universo viviente repleto de significado simbólico. Por eso es totalmente legítimo que nos preguntemos: ¿qué significa el mundo que me rodea? ¿Qué representa simbólicamente su imaginería? ¿Qué dice el sueño que llamamos realidad física sobre su soñador? Si al hacernos estas preguntas descubrimos que la vida nos está llevando a una experiencia más saludable, más hermosa, más completa y más satisfactoria, podemos afirmar entonces, como afirmaba el propio Jung, esta fue la gracia de Dios.